Ahora sí, eh, bienvenidos una vez más, estimados pastores, aquellos que ya han ido llegando al módulo de psicología comunitaria. Permítame compartirles en esta noche y poder delimitar de qué forma vamos a trabajar durante este mes, durante estas 4 semanas de clases que tenemos para abordar el aprendizaje de psicología comunitaria. Permítame compartirles esta infografía. Eh, Vamos a presentarla. Lo voy a poner así. Perdón. Estamos ahorita 7 de agosto, perdón, si no me olvidé actualizarlo. Agosto y acabamos el 1 de septiembre. Tenemos acá, mis queridos consiervos, el módulo de psicología comunitaria. Recuerden que nuestras clases sincrónicas son de lunes a jueves, las materias a través de la clase por Meet, así que tenemos que estar presentes. Tomen en cuenta, queridos pastores, que la asistencia y su participación es fundamental para tener la ponderación de la materia. Los viernes hay un webinar correspondiente a la casera, así que participemos siempre. Hoy, por ejemplo, va a estar la iglesia, esta semana, la Iglesia de Asambleas de Dios, en el webinar dirigido por el licenciado Norman, así que podemos ir revisando también el webinar. El sábado tenemos nuestra clase, es sincrónica también la materia, pero es presencial, estamos empezando temprano, espero que continuemos, creo que ustedes están ya recibiendo las clases del módulo, o bueno, los devocionales, y tratemos de estar presentes también, ¿no? Para los devocionales de la materia. Estas son nuestras responsabilidades, y aquí pongamos atención, queridos pastores, porque estas son casillas de calificación para nuestra materia. Son casillas que van a recibir una calificación sobre 60 puntos cada una de ellas, y tenemos que tratar de cumplirlas correspondientemente. Entonces, eh, primero, comentar los videos y preguntas de la clase. Recuerden que en YouTube hay un cortito de cada video. Recuerden que ese es el objetivo de reforzar el contenido que tenemos de la materia de psicología comunitaria. Son videos cortos de alrededor de 10 minutos y ya lo pueden ir comentando. Por favor, ya pueden ir revisando los videos que tenemos en la página de la materia. Ir comentando en YouTube, como ustedes ya lo han ido haciendo. Recuerden que esa es una actividad importante para nosotros, para retroalimentar y verificar que están aprendiendo y reforzando el contenido que tenemos en la materia. Entonces, ahí tenemos los videos. Por favor, comenten ahí en los videos que se encuentran en YouTube. Lo voy a aclarar aquí para de YouTube. En YouTube. Y ahí está. Eso lo tienen que hacer cada semana. Recuerden, mis hermanos, que también su asistencia, su participación y la puntualidad en cada clase es determinante, así que les pido por favor estemos puntual para también aprovechar todo el tiempo que tenemos en la clase. Traten de participar, sus comentarios, sus experiencias, los testimonios que tienen acerca de los diferentes casos, sus preguntas también para ir resolviendo, siempre son importantes, así que con toda confianza pueden ir levantando su manito, participando acerca del contenido que tenemos en la materia. Recuerden también, queridos pastores, que tenemos el work paper de la materia. Y nuestra materia, vamos a ir empezando ya esta semana, vamos a ir organizándonos. Hoy estamos 7, como que ya estamos empezando un poquito tarde, lo vamos a poner para el 17 de agosto. Estas estos wallpapers lo vamos a hacer para esa fecha, para el 17 de agosto. Es el día sábado. Entonces, el wallpaper de la materia, el wallpaper de ética y el wallpaper de evangelismo. A ver, no, está bien. Sí, está bien. Ahí el wallpaper de la materia y el wallpaper de ética lo vamos a hacer para el 17. Esos dos. Y para el 24, el 24 del 08, vamos a hacer un wallpaper más que nos queda y un pequeño crucigrama. Hay una película que les voy a compartir el link más adelante, que es sobre un personaje importante de las comunidades latinoamericanas.
que nos va a inspirar un poquito acerca de la situación al respecto de psicología comunitaria. De esa película hay un pequeño crucigrama que vamos a resolver como un modo de ejercicio para retroalimentar el contenido de esa película para la fecha 24. Y para el 31 tenemos el workbook de la materia, que es un pequeño proyecto de intervención comunitaria. Para el 31 también recuerden hacer nuestra video exposición de redes sociales. Las evaluaciones parciales las vamos a hacer este 11, perdón, el 10, perdón. Como que ya estamos cerca también, ¿no? Mañana vamos a tener clases. Lo ponemos para el 17, para el 23 y para el 30. Estas fechas vamos a hacer nuestros parciales, lo que decimos clases parciales o evaluaciones parciales escritas. Entonces, este sábado tenemos avance de la materia, como que hemos tenido estos 2 días de retraso por los feriados nacionales que teníamos, y también por las evaluaciones que, bueno, se están haciendo las inspecciones en lo que es el proceso de inspección, de inscripción. Entonces, por ahí tenemos ese detallito para este fin de semana, y así no vamos a tener inconvenientes también. Entonces, ya está. Ahí tenemos. Entonces, es la forma como vamos a evaluarnos durante este mes, estas 4 semanas, queridos pastores. El workbook ya está en el sistema, en la página de nuestra materia, así también el crucigrama. Ustedes desean, ya lo pueden ir revisando. El link igual les voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que lo puedan ir viendo también el trabajito que tenemos del video. Y los wallpapers también, tanto de la materia y de los transversales, se encuentra también en la página de la materia. Entonces ya lo pueden ir resolviendo también. Esas son las maneras como vamos a ir evaluándonos, queridos consiervos, para que ustedes puedan ir ya repasando, revisando y puedan tener ya una precisión en lo que se respecta al trabajo de psicología comunitaria. Tratemos de cumplir cada una de estas evaluaciones, así también vamos a tener una correspondencia también en nuestras notas finales, y de esa manera también podemos estar contentos, ir avanzando para culminar ya esta materia de lo que es el 7º semestre. No sé si tienen alguna pregunta al respecto de estas evaluaciones que vamos a tener durante este mes, queridos pastores. ¿Está todo claro? Quisiera que puedan aclarar en este instante sus dudas, sus comentarios al respecto, y así ustedes puedan estar tranquilos también. Pueden comentar. Pastor. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, qué gusto volvernos a encontrar, licenciado. Que Dios nos lo bendiga y bendiga a todos mis compañeros también. Una preguntita, licenciado. Usted dijo que las evaluaciones van a ser las últimas dos, el 23 y el 30, pero el 23 y el 30 son viernes. ¿En viernes vamos a hacer, licenciado? Perdón, a ver, voy a revisar. Perdón, tal vez lo he visto mal en el calendario. El 17, el 24 y el 31. Tienes razón, pastor. Es el 17, el 24 y el 31. Ahora sí. Ya, eso era, licenciado. Gracias. Gracias por la observación, muchas gracias. Esta infografía igual les voy a compartir para que ustedes también lo tengan y lo puedan ir revisando también. ¿Hay alguna pregunta más, queridos pastores? ¿Sí, pastor? Buenas noches, licenciado, y también a todos los compañeros. Sobre los videos y los comentarios sobre el video, ¿solo es hasta el día sábado o también se puede quizás recibir hasta lunes, martes? Porque yo muchas veces no he podido cumplir hasta el día sábado, sino que el lunes, martes completaba, no sé cómo sería esa parte, licenciado. Está bien, pastor, lo puedes ir haciendo hasta durante la semana. El asunto es de que no pase ya de la última semana tus videitos. Traten de hacerlo durante la semana, por favor.
ya que la última semana seguramente ya tenemos que ir subiendo las notas, ir subiendo todo el contenido, y de esa manera tal vez algunos pueden ser perjudicados, ¿no? Si lo suben en la última semana. Eso, por favor, no traten de dejárselo siempre todo a la última hora, sino traten de trabajarlo semana por semana, así no se van a ir complicando. Eso, pastor. Ok. No sé si hay alguna pregunta más, pastores. Pastor David. Buenas noches, licenciado. Respecto a video exposición, eh, Ok. ¿cómo vamos a realizar eso, licenciado? Tal vez nos puede orientar algo más, por favor. Claro que sí. Recuerden que también como una actividad de retroalimentación de la materia, se les pide que ustedes puedan hacer un video de retroalimentación del contenido que han recibido en psicología comunitaria. Este video lo pueden hacer en YouTube, en TikTok o en un reel de Facebook, de tal manera de que se vaya potenciando también sus canales o sus plataformas que ustedes ya tienen de los diferentes videos y contenidos también de las materias. Entonces, en este video se espera que ustedes vayan reflexionando sobre el contenido que han recibido en psicología comunitaria, temáticas que han ido abordando y especialmente generando también conversación, generando un diálogo con sus seguidores, con quienes van y viendo el video. Ese sentido más o menos tiene este video, pastor. La tarea que ustedes tienen que es compartirme el link de donde lo han subido y yo voy a ir registrando y revisando también. Traten de que no sea, yo siempre les digo, ¿no? A veces algunos tienen la mala costumbre de que el video lo hacen al instante, o sea, uy, no, ya se ha pasado la fecha, mejor sacaré el celular y empezar a grabar y empiezan a grabar, bueno, circular comentarios, así una bonita materia, que el Señor le bendiga y que sigamos aprendiendo más de la universidad y ya, listo, listo, así ya me he salvado. Obviamente ese tipo de videos, sí, claro, va a tener una ponderación, pero no va a ser una buena ponderación, obviamente, ¿no? Hay parámetros que se tienen que medir, entre los cuales están el trabajo de producción que tiene que tener la materia, es decir, a ver, les voy a leer de acuerdo al trabajito que por lo menos yo hago, que ustedes puedan entregarlo anticipadamente, que tenga un diseño preparado, si es posible pueda tener diapositivas o imágenes o videos de reflexión y una reflexión crítica también acerca de lo que es el video. Eso es por lo menos un video, pero si ustedes entregan el video a destiempo, de manera improvisada, sin un tipo de producción o sin un tipo de diapositivas o imágenes o videos y sin críticas, simplemente es un comentario nada más, obviamente van a tener una ponderación baja. Pero si quieren una buena ponderación, se espera de que ustedes puedan tener algo preparado, algo diseñado para que de alguna manera igual ustedes puedan recibir esa retroalimentación de sus seguidores, puedan ustedes también recibir comentarios y eso les va a generar también a ustedes un buen seguimiento. Eso, pastor. Amén, gracias, licenciado. Entonces, ¿un mínimo de cuánto sería de tiempo? ¿10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, tres? En TikTok, por ejemplo, desde los 30 segundos ya es considerado un video. Y así que lo puedes hacer en esa cantidad, siempre y cuando sea preciso, conciso y tenga una buena producción. Y si quieres abordar 5 o 10 minutos, no hay problema también. El asunto es de que muestres, uno, tu capacidad crítica, reflexiva, y puedas generar también un poquito de producción de lo que tú has aprendido. Eso, pastor. ¿Está bien? Amén, licenciado, amén. ¿Alguien más tal vez tiene algún comentario al respecto? Estamos todos claros entonces con las tareitas. Les voy a compartir la infografía también para que ustedes lo puedan tener. Pastor Mauricio, Marcelino. Licenciado, disculpe, el compañero que me ha antecedido, yo quería acotar esto, porque hemos acostumbrado cada vez para cada materia, hemos hecho el video de menos de 5 minutos. Yo creo que vamos a tener que emplear, licenciado, porque como nos ha dicho, 30 segundos es un video, porque no se puede hacer tan rápido, pues, licenciado, ¿ve? Porque Sí, sí. todos, si tiene que tratarse de lo que vamos a avanzar la psicología comunitaria, tratándose, digamos, para mí entender, licenciado, tenemos que hacer, digamos, tanto de radio urbano como de provincias, ¿no? Urbano, rural, así más o menos, yo creo que yo lo entiendo, que
tenemos que hacer un video de esta naturaleza, licenciado, ¿no es cierto? Sí, por ahí más o menos, pastor, vamos a ir. Como digo, el contenido va a depender también de lo que a cada uno de nosotros nos haya impactado o nos haya llamado la atención. Podemos hacer una especie de resumen también, ¿no? De lo que hemos ido aprendiendo. Y eso obviamente va a ser, no 30 segundos, va a ser más extenso, pero traten de generar contenido. Ese es el objetivo especialmente de esta tareita, y que ustedes de esa forma también puedan ir generando diálogo con sus comunidades, puedan ir generando ese tipo de actividades ya cotidianas, porque hoy por hoy las redes sociales son bien determinantes para la iglesia inclusive. Si nosotros no dominamos ese aspecto, nos vamos a quedar ahí nomás como líderes. Así que ustedes ya están a punto de egresar, tienen que ser líderes de influencia en el contexto actual. Así que esa es la tareita, pastor. Gracias, licenciado. Ok. Entonces, si es que está claro, esto yo lo voy a descargar y les voy a compartir en este instante para que ustedes puedan ya tenerlo en sus celulares y en sus computadoras para que ya sepan qué actividades tienen que ir cumpliendo. No lo dejen a última hora, por favor, queridos pastores. Traten de ir avanzando. Por eso también se hace este trabajito de la infografía, para que ustedes tengan un respaldo de qué tareas, a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en la materia? Y entonces con este trabajito ustedes ya van a poder saber qué tienen que hacer en la materia, en qué fechas lo van a ir haciendo. Así que eso por favor vayan revisándolo, pastores. Les paso ahí en PDF y les voy a pasar también en imagen. Ya está. Ya lo tienen ahí. Entonces, con eso ya tenemos saldado el trabajito que involucra las tareas que tenemos durante este semestre. No sé si hay alguna pregunta más, creo que está claro. ¿Está bien? Está bueno. Así, voy a compartirles ahora la presentación de la materia para que ya de lleno aprovechemos el tiempo que tenemos. Sé que las clases modulares a veces son bien precisas, tenemos que aprovechar todo el tiempo que tenemos para avanzar y de esa manera también tener un buen desarrollo de todo el contenido que tenemos programado. Acá tenemos el módulo de psicología comunitaria, la carrera de liderazgo pastoral, ahí está mi persona. Como les iba dando la introducción al inicio, queridos pastores, la psicología como ciencia es una ciencia que nos va a ayudar en gran manera a nosotros como pastores, como líderes de congregaciones, en el hecho de poder entender a las comunidades. A veces, en el mismo hecho de trabajar con congregaciones, probablemente nos hemos encontrado en situaciones donde quisiésemos de alguna manera coadyuvar, mejorar todavía el comportamiento de toda la congregación. Y evidentemente, queridos consiervos, les comento que desde la psicología hay ciertas herramientas, ciertas estrategias, ciertos métodos que podemos utilizar desde la psicología que nos ayudan por lo menos a que la congregación o las comunidades en las cuales trabajemos obtengan mejores resultados. Ese es en teoría el fin de la psicología, el poder comprender, estudiar el comportamiento y la conducta humana. Por ahí es donde, a través del avance científico desde la psicología, se trata de comprender por qué y cómo se comporta el ser humano y qué podemos hacer al respecto para que ese comportamiento cambie. Y cuando hablamos de comunidades, es amplio, porque nuestra congregación es una comunidad. La familia en la cual nosotros vivimos, nuestra esposa, nuestros hijos, son comunidades también. El vecindario, el lugar donde está habilitada la congregación, el templo donde tenemos, es también una comunidad. El departamento en el cual nosotros hoy por hoy estamos, la provincia, el municipio en el cual estamos, son comunidades. El país mismo en el cual estamos son comunidades. Entonces, como líderes, tenemos que tratar de entender cómo funcionan estas comunidades, qué es lo que les afecta, qué es lo que les motiva, qué es lo que involucra ese cambio de comportamiento.
Si nosotros nomás nos analizamos de manera individual, estando en comunidades, miren un poquito cómo cambia nuestro comportamiento. Cuando estamos en la congregación, podemos ser personas, quién sabe, más pacientes, más pasivas, estamos más enfocadas al servicio, a la adoración, porque estamos en medio de una congregación. Sin embargo, si estamos en nuestro rol de sindicato, en nuestro rol de dirigente, en la vecindad o en el trabajo, quién sabe, estamos en transportes, a veces tenemos que comportarnos conforme también está en el espacio donde estamos, ¿no? Como dirigentes vamos a tener que reclamar y levantar la voz y tal vez, quién sabe, expresarnos de una manera muy diferente a lo que estamos en la congregación. Si vamos a estar, quién sabe, en un ambiente donde, no sé, somos bolivaristas, stronguistas, wistermanistas, orientistas, luministas, auroristas, de, no sé de qué equipo seremos o de San José, cuando estemos en el estadio y nos toque alentar a nuestro equipo o al equipo nacional a Bolivia, nuestro comportamiento también va a ser diferente. Vamos a sacar mucho de nosotros, porque como les adelantaba, hay un comportamiento comunitario, hay un comportamiento de grupo, de masa. A veces es muy diferente el comportamiento de masa al comportamiento individual. La gente, la masa, genera una influencia sobre las personas y hace que las personas pierdan su comportamiento individual. Entonces, desde la ciencia de la psicología, queremos entender un poquito mejor cómo funciona entonces todo ese proceso, qué es lo que podemos hacer al respecto, cómo nosotros podemos ir utilizando estas herramientas y de qué forma también podemos influir en nuestras comunidades. Eh, Muchos políticos inclusive utilizan la ciencia de la psicología para influir sobre las comunidades. Todo lo que nosotros vemos en noticias políticas, muchos de los políticos suelen tener equipos de profesionales, antropólogos, sociólogos, psicólogos también comunitarios, psicólogos sociales, que les ayudan a tomar mejores decisiones, les ayudan a actuar frente a las cámaras para que tengan un tipo de respaldo, un tipo de respuesta de la población, de la comunidad. Ahora, nosotros como pastores, como líderes, a veces de manera inconsciente, utilizamos también la psicología en nuestras comunidades. Por ejemplo, incluso en la predicación cristiana que nosotros tenemos, la homilética, que hemos avanzado en algún momento, la hermenéutica, la tarea de la predicación cristiana, la homilética cristiana, suele ser también persuasiva. Y la persuasión es un término importante que se trabaja en psicología comunitaria, la capacidad de persuadir a la gente. Lo utilizamos, ¿no? Sabemos o tratamos de entender por lo menos cómo poder influir de manera sistemática, de manera específica a nuestras comunidades de jóvenes, de grupos, de adultos, de congregaciones. Pero desde esta materia por lo menos vamos a tratar de abordar algunas de estas estrategias, tareas y sobre todo, como les adelantaba, tratar de entender a las comunidades, tratar de entender el rol del líder en medio de las comunidades. ¿Qué hacemos nosotros como líderes y qué es lo que podemos ir haciendo? ¿Qué podemos proponer? ¿Qué podemos brindar a la sociedad como líderes, siendo líderes? Este es el contenido que tenemos durante estas 4 semanas. Esta primera semana vamos a ir viendo las bases de la psicología comunitaria. Vamos a ir repasando todas las partes conceptuales, definiciones de lo que involucra la psicología comunitaria. Vamos a ir repasando todo lo que involucra algunos aspectos históricos, algunas perspectivas de diferentes autores. Como vemos ahí en la imagen, finalmente nuestro país es un país que está compuesto por muchas comunidades. Por eso se dice, ¿no?, que somos un país plurinacional, multicultural, pluriétnico. Tenemos muchas etnias, muchas comunidades, y las costumbres, los valores que tenemos en las comunidades son diversos, y como líderes tenemos que tratar de entender cómo nosotros podemos ir abordando como pastores, como líderes, como dirigentes, para ser más efectivos. Ese es el sentido.
Durante la segunda semana vamos a ir viendo algunos fundamentos también importantes de lo que es la psicología comunitaria para el trabajo con comunidades. Vamos a ir viendo ahí algunas estrategias importantes para empezar a trabajar. La tercera semana vamos a ver algunas herramientas de diagnóstico. Recuerden que la tarea final, el trabajo final, el producto final que esperamos conseguir en todos es que ustedes tengan la competencia de generar proyectos comunitarios que puedan desarrollar en diferentes comunidades. Su iglesia es una comunidad, pueden hacer un proyecto específico. El vecindario, el barrio, el municipio, hacer a través de proyectos. Para hacer proyectos es importante tener herramientas de diagnóstico. Durante la tercera semana vamos a ir viendo estas herramientas de diagnóstico y así de esa manera también ir avanzando al respecto. Entonces, las herramientas de diagnóstico van a ser determinantes también para nosotros. Y finalizando con un trabajo de proyecto de intervención comunitaria. ¿Se recuerdan este pasaje, queridos pastores? Se encuentra ahí en Mateo, capítulo 6, lo voy a leer. Mateo, capítulo 6, versículo 34. Lo busco. Es dado ahí en un pasaje, ¿verdad? Es Mateo, capítulo, perdón, Marcos. Licenciado, en la pantalla dice Marcos 6. Sí, Marcos, cierto, tiene razón. Yo estaba buscando aquí en Mateo. Está bien, Marcos, en Mateo se encuentra capítulo 9, en el paralelo, pero en Marcos sí, Marcos capítulo 6, versículo 34 es. Dice de la siguiente manera, Marcos capítulo 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciéndole, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos que vayan a los campos, a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos, que compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se acostaron por grupos de 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes, los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y se partió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Así dice la palabra de Dios en Marcos. Es un pasaje muy conocido, ¿no? La multiplicación de los panes y peces, pero muestra una cualidad particular del Señor, que también considero yo que el Señor esperaba que cada uno de nosotros también tenga esa cualidad, de poder levantar un poquito la cabeza y ver a la multitud y tener compasión de ellos. Creo que algo que se reclama mucho a la iglesia de esta generación, no a todas evidentemente, pero a muchos de nosotros como cristianos se nos reclama de que nuestras congregaciones son espacios, son locales donde nos reunimos semanalmente, religiosamente, y poco después hacemos durante la semana. Poco resolvemos ante lo que acontece en el día a día, ante la pobreza, ante la corrupción, ante las necesidades que tiene nuestro barrio, ante la falta de iluminación, ante la suciedad de las calles, ante todo lo que está alrededor de nuestra congregación. La congregación poco hace. No todos, evidentemente, no generalizamos, pero sí una mayoría de nuestras congregaciones se la acusa de esa manera. Hagamos una evaluación de nuestras congregaciones en este instante, ¿no? ¿Cómo están nuestras congregaciones actualmente?
Estamos trabajando de buena manera. Agradecido. Los pies. Está haciendo mucho frío, ¿no? Aquí por lo menos en La Paz está el frío terrible. Decía que, ¿de qué forma estamos trabajando actualmente en nuestras congregaciones? Una estrategia que por lo menos siempre les recomiendo para ver y que hagamos como una especie de termómetro de cómo está la congregación es hacer una especie de encuesta, pero de las tiendas en donde nuestra congregación se encuentra, alrededor de las cuadras, ¿verdad? Y haz que algún hermano nuevo o alguna persona que visita vaya y pregunte a las tiendas de la zona qué sabe y qué opina de la congregación que se encuentra ahí en su búsqueda. ¿Qué creen que pueden opinar las tienditas, solamente las tienditas de la zona? Si es que hay tiendas, ¿no? Por ahí cerca donde está la congregación. ¿Qué perspectiva tendrán de nosotros? ¿Qué opinarán? ¿Qué dirán? ¿Acaso había, y a veces nos encontramos con la noticia, ¿no? De ¿acaso hay iglesia? O, no, esa iglesia siempre, los peores hermanos están ahí, ya no son, no son hermanos, son demonios, algunos suelen decir. ¿Qué sucede? Lamentablemente hoy por hoy la iglesia, en su gran mayoría, nos hemos centrado en concentrarnos en nuestro espacio de predicación dominical, semanal, en nuestros cultos, nuestras campañas, nuestros retiros, nuestros ayunos, nuestros bautizos, nuestras consagraciones, nuestros aniversarios, nuestros conciertos, nuestras alabanzas, nosotros y nosotros regularmente. Y no hacemos lo que Jesús ha hecho en esa ocasión, en esa tarde. Recuerden que en el contexto Jesús estaba predicando y estaba muy cansado. Los discípulos también estaban muy cansados. Se muestra en el paralelo de Mateo, donde les reclaman al Señor, le dicen, Señor, ya despídelos, estamos muy cansados porque hemos trabajado todo el día. Prácticamente le dicen eso. Y Jesús les dice, al viéndoles, tuvo compasión de ellos y les dice, denles de comer ustedes. Porque Jesús los veía, como dice aquí en Marcos, los veía como una multitud y tenía compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Es cierto, mis queridos pastores, que cuando se suele hablar de asistencialismo de las iglesias cristianas, solemos ser muy duros también entre nosotros como cristianos, decir, no, o sea, no hay que enseñarles a pescar, no hay que darles peces, se malacostumbran. Incluso en algún momento hay un libro del autor, el libro se llama Bosacho estaba, pero me acuerdo. Se me fue en este momento el autor. Pero es un libro muy reconocido, de autor boliviano, y el autor se llama Víctor Hugo Vizcaza. Ha fallecido hace tiempo, hace un par de años, si no me equivoco. Y Víctor Hugo Vizcaza menciona en su libro de Bosacho estaba, pero me acuerdo, literalmente él es una persona que vivía en las calles, una persona dañada por el vicio del alcohol. Y él menciona en el libro y dice que los cristianos en sus vigilias es de seguro visitarles en las noches porque siempre los viernes en la noche preparan al amanecer su cafecito con su pan. Y es que es tradición también, ¿no? De nosotros como cristianos hacer ese tipo de actividades. Pero, ¿qué más además de ello nosotros hacemos como congregaciones? Como les hacía reflexionar, ahí donde está tu congregación, revisa afuera de tu congregación. Hay luminarias, el parque está limpio, ordenado, las calles están sucias, empedradas, están de tierra, hay postes de iluminación, hay parques, la cancha está pintada, hay gente que está pidiendo por las calles. ¿Qué es lo que hay fuera de donde está nuestro espacio de seguridad, que es la congregación? Si tú levantas un poquito la cabeza y ves la multitud, ¿qué sientes por todos los que están afuera de la congregación? Afuera, no adentro. Porque adentro podemos estar bien, ¿no? Podemos tener sillas cómodas, podemos tener calefacción o estufitas, podemos tener buen sonido, buen data, buena predicación, buenos instrumentos. Pero afuera, ¿tenemos compasión de los demás, queridos consiervos? Tenemos compasión y los vemos como
como los que están, como ovejas que no tienen pastor. Esos jóvenes que están metidos en las drogas, que están metidos en el alcoholismo, que están metidos en fiestas patronales, que ya tienen un gusto hacia las bebidas, que tienen un gusto a las fiestas. ¿Qué hacemos nosotros, queridos consiervos? ¿Tenemos esa misma compasión que tuvo el Señor de esa multitud? ¿Y cómo reaccionamos también? Porque una cosa es que sí reconozcamos que hay cosas que están mal. Una cosa es eso. Pero una cosa es reaccionar también, como lo hizo el Señor y como lo hizo ese niño que se acerca con sus 5 panes y 2 peces, pensando de que puede ayudar. Los discípulos muestran el lado lógico de cualquiera de nosotros. Es que, pastor, podemos ser actualmente, ¿no? Es que, pastor, ¿cómo vamos a poder ayudar si en la iglesia ni siquiera tenemos todas las comunidades? Lo que dijo los discípulos, ¿acaso, Señor, con 200 denarios vamos a poder comprar pan para todos? Nos falta dinero, Señor. Y para ayudar siempre va a haber excusas. Para hacer algo siempre se pueden poner cualquier tipo de excusas. Y va a depender de nosotros también como líderes, de qué manera podemos ir afrontando toda esta situación. Ese es uno de los objetivos que tenemos en la materia, que ustedes despierten esa cualidad, esa capacidad de poder gestionar recursos, de poder buscar convenios, de poder brindar, hacer proyectos para que busquen financiamientos. Por ahí estamos buscando también para poder apoyarles desde la experiencia también que he ido desarrollando al respecto. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos argumentos, buscamos razonamientos para que las personas sigan como están y nosotros también sigamos como estemos, metidos en nuestras actividades, metidos en nuestros proyectos, en nuestros calendarios congregacionales, o salimos y vemos a la multitud. Otros temas también que son urgentes, que algo debería hacer la iglesia, es el asunto de la justicia, de la corrupción, de la política. Hace 2 semanas, si no me equivoco, ha habido un webinar justo al respecto de la política y la religión cristiana. Igual, o sea, hay temas muy interesantes que se tienen que ir abordando acerca de los webinars que tenemos en la carrera. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez, ¿no? ¿Qué hacemos los cristianos? Otra vez si no nos encerramos en nuestros templos, en nuestras congregaciones, con nuestras actividades. O respondemos, o hacemos algo al respecto. Hay que salir a marchar. ¿Debería marchar la iglesia? ¿Debería bloquear? ¿Qué es lo que hace la iglesia? ¿Cómo manifiesta la compasión que tiene por las personas? Porque sí, yo creo que a todos nosotros como iglesia nos afecta, ¿no? Yo creo que cuando vamos a la congregación y en el camino vemos algunos jovencitos que están perdidos en el alcohol, botados en el piso, ahí en las calles, y estamos de pasada, quién sabe, con la movilidad, no podemos hacer mucho. Nos afecta, ¿no? Decimos, ucha, no, pobres jovencitos, qué pena que estén así. Pero después de ello hacemos algo, respondemos, eh, proponemos algo, hacemos algún tipo de proyecto, la iglesia responde al respecto, está haciendo algún tipo de proyecto la congregación, o en dónde invertimos la mayoría de nuestro tiempo, la mayoría de nuestros recursos. Si haces un análisis económico, probablemente la mayoría de nuestro tiempo y recursos lo enfocamos dentro de nosotros, muy centrado en nosotros, muy, muy hacia nosotros, y poco hacia los que están afuera, poco hacia lo que pasa afuera. Y la iglesia puede impactar. La iglesia está llamada a impactar en medio de la sociedad. Recuerden que Jesús mismo decía que nosotros somos sal y luz de este mundo, que estamos llamados a ser diferentes, que estamos con ese mismo llamado que él tuvo. Así que, ¿cómo respondemos ante toda esta situación? Ante todo lo que las personas viven, ante la pobreza, ante la discriminación, ante la injusticia. ¿Qué hace la iglesia? Y les aseguro que durante este módulo vamos a ir aprendiendo muchas cositas al respecto desde la historia. ¿Se recuerdan de este salmo? Este salmo es muy hermoso. Hay un cántico que hace un par de años ha salido acerca de este salmo, Salmo 126. Yo creo que alguna vez lo hemos escuchado o lo hemos cantado probablemente. El salmo dice, cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad,
Seremos como los que sueñan, dice. Y eso está inspirado en el Salmo 126. Dice, cuando Jehová nos hiciera volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Ahí tenemos dos estatuas bien famosas en las imágenes. La estatua de la libertad y tenemos la estatua de la justicia. Dicen que la justicia es ciega, ¿no? Que mide sin ver a nadie, sin ver condición ni nada por el estilo. Y que todo ser humano también vive en una condición de libertad, una condición en la cual puede decidir y hacer conforme a lo que tiene, respetando sus derechos, y los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de otro. Es lo que por lo menos hemos aprendido. Pero ¿creen, queridos consiervos, de que al respecto de la libertad, al respecto de la justicia, hoy por hoy, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, al respecto de la discriminación, se está obrando de esa manera? Es muy interesante este salmo porque dice que las personas que tienen sueños son las personas que están libres. Por eso dice, cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad que de Sión, lo contrario, la libertad de Sión. Una persona libre sueña, una persona libre va más allá del presente, una persona libre ve mejores días, mejores años, ve con esperanza lo que va a venir adelante. Pero mucha de nuestra gente, actualmente probablemente sigue viviendo en situación de discriminación. Yo recuerdo, y probablemente muchas de las congregaciones han empezado en ese sentido, leyendo un poco acerca de varias congregaciones, suelen empezar, por lo menos en Estados Unidos han empezado, por este asunto de la discriminación. Al ser la mayoría de las iglesias, las denominaciones grandes han empezado en Norteamérica, y en Norteamérica la discriminación era muy latente. Entonces muchas congregaciones se han dividido de las congregaciones centrales por este asunto, porque probablemente en sus congregaciones no aceptaban gente afroamericana, gente latina, y han iniciado una congregación donde se podían participar latinos, podían participar afroamericanos y no había algún tipo de discriminación. ¿Cómo es la congregación hoy por hoy? ¿Cómo es la sociedad hoy por hoy? ¿Estamos libres de discriminación? ¿Se discrimina actualmente a las personas? Sé que hay leyes, por lo menos, ¿no? Sabemos que hay leyes que tratan de limitar, que tratan de regular por lo menos la discriminación entre la gente, el bullying, el maltrato. Y está bien, ¿no? Creo que eso por parte de los gobiernos se ha tratado de establecer algunos límites al respecto. Pero la pregunta es, ¿qué hace la iglesia ante esta situación? ¿Qué hacemos nosotros ante la discriminación? O simplemente lo vemos, como dicen algunos, lo vemos de palco. Que suceda, con tal que no nos afecte, está bien. ¿Y qué con la discriminación que puede sufrir la misma iglesia cristiana o los cristianos? ¿Se recuerdan de esta semana pasada, en el inicio de los Juegos Olímpicos, y que ha sido muy repercutido en los Juegos Olímpicos de París? Un grupo de personas del movimiento LGTB han representado la Santa Cena, que es una imagen muy famosa, pintada por Da Vinci. Miren, les voy a mostrar la imagen para que ustedes lo puedan ver si es que no lo han visto por si acaso. Y es algo muy terrible, ¿no? Al respecto de la iglesia cristiana. Porque, ¿qué hacemos nosotros ante este tipo de ataques? Es algo que ha sucedido recién, hace una semana. Las Dark Kings, algo así es, no recuerdo muy bien.
pero es un gran grupo del colectivo LGTB y que se les ha acusado de que han hecho una burla, una mofa de esta obra que representa a la última cena del Señor. Recuerden que en la etapa de la historia en donde el arte estaba muy influido por el aspecto de la religión, se han hecho grandes obras de arte, entre las cuales está justamente esto, ¿no? Como la última cena del Señor, y que en un palco tan importante como que son los Juegos Olímpicos, donde la mayoría de los países participa y se presenta, se haga este tipo de burla o discriminación para con el grupo mayoritario que son los cristianos. ¿Y qué hacemos nosotros los cristianos ante esta situación? ¿Cuál es la respuesta? No sé si hemos respondido a la medida, ¿no? No sé si la iglesia está lista para responder. ¿Qué hacemos? Y otra vez, cuando nosotros estamos viviendo en un estado de esclavitud, regularmente no hacemos nada, ¿no? Es un estado de cautividad. Es como que hoy por hoy la iglesia estuviese en una situación de cautividad, donde no respondemos, donde no actuamos, donde estamos, y esto está en la proclama de la Junta Tuitiva, ¿no? En un letargo, como en un sueño, estamos como durmiendo y no respondemos adecuadamente. Entonces, acerca de la libertad, también, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros ante las circunstancias donde se restringe la libertad de personas que piensan diferente? Y otra vez la iglesia suele responder, si no nos afecta, no estamos influidos. Si no es algo que no nos compete, no nos interesa mucho. Acerca de la justicia. Aquí viene un personaje que por lo menos puede ser un punto debatible, ¿no? Esta semana justamente volvió a salir esta señora, que es muy controversial aquí en la ciudad de La Paz, la señora María Galindo, igual de movimiento representante feminista, ¿no? En el contexto boliviano. Muy famosa la señora María Galindo. Hace sus varios documentales, se vuelve muy viral, trata de denunciar, aunque muy parcializada, evidentemente por su inclinación feminista, en una defensa hacia las mujeres, de pensiones, de maltratos, de asuntos de injusticias que suelen sufrir. Y obviamente la señora evidentemente no es cristiana, evidentemente no es alguien que adora al Señor ni que respete los principios bíblicos, sino más al contrario, detesta, ¿no? Todo el asunto de la religión. Pero las luchas que hace, obviamente para cualquiera sería digno de imitar, ¿no? Uno diría, uy, qué genial sería si un pastor o un hermano trate de hacer ese tipo mismo de reclamos ante la sociedad de las injusticias que pueden vivir, ¿no? Diferentes personas hoy por hoy. Y también, ¿no? Como les decía, pareciese que estuviéramos en un estado de cautividad como congregaciones, como iglesias, y no estamos respondiendo a la altura de lo que corresponde y de lo que el Señor también pensaba acerca de la iglesia, que está llamada a impactar, a ser luz en medio de este mundo, sal en medio de esta sociedad. Es la idea, pero sin embargo estamos hoy por hoy limitados a nuestras actividades, a nuestros programas, a nuestros proyectos, a nuestra infraestructura, a nuestro crecimiento, a nosotros y a nosotros. Sin embargo, si seguimos pensando solamente en nosotros, hacemos una implosión hacia nosotros nomás. Implosión es una explosión hacia nosotros. Explotamos por dentro, pero hacia nosotros. Y eso nos lleva obviamente a desaparecer. Y es algo que el Señor no quería. Recuerden cuando el Señor hace la gran comisión y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En Hechos 1:8 aclara qué naciones. Empezando en Judea, ahí los discípulos estaban felices, ¿no? Qué genial, vamos a ir a Judea. A Samaria, y ahí probablemente los discípulos bajaron un poquito la cabeza, porque ¿cómo que a Samaria? Recuerden que los samaritanos son nación detestable para cualquier judío en el contexto bíblico. Por camino de gentiles y samaritanos no vayáis, les decía en algún momento el Señor. Los samaritanos eran personas detestables, incluso la tradición dice de que si era probable de que un judío tendría que pasar por Samaria, preferían ellos dar una vuelta por todo el borde de Samaria que atravesar por ella. Es más, ellos decían, si un samaritano está pasando un mal momento, es preferiblemente de que se muera o que le pase todavía eso y no hay que ayudarle porque es algo malo.
Y cuando Jesús se adentra en Samaria, los discípulos recuerdan que Juan y Jacobo dicen, Señor, mandamos fuego para que descienda sobre Samaria. Jesús va a predicar el evangelio a una mujer samaritana. Jesús va a ser un ejemplo con el buen samaritano. Y cuando a los discípulos les dicen, ustedes tienen que predicar a Judea y también a Samaria, les está hablando de esta misma situación que hoy por hoy vive la sociedad. De predicar a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros cercanos, pero también a aquellos que no son cercanos a nosotros, alcohólicos, gente detestable, gente que tal vez para nosotros es detestable, ¿no? Pasantes, fiesteros, adictos, adúlteros, prostitutas, drogadictos, personas que tal vez para cualquier persona fueran detestables, LGTBs, homosexuales, lesbianas, travestis, también a ellos, claro que sí, el evangelio tiene que ser para todos. Cuando Jesús tenía en vista, en misión para la iglesia, les dice eso, ¿no? Prediquen el evangelio a todas las naciones, bautícenles y enséñenles todo lo que yo les he enseñado a que guarden, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y es lo que Jesús enseñó, es lo que Jesús ha prometido. Y les ha dicho, vayan de Judea, de Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese es el desafío que hoy por hoy tiene la iglesia. Pero ¿qué ha sucedido? Cuando la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 1, recibe la enseñanza, Hechos capítulo 2, viene la llenura del Espíritu Santo, Hechos capítulo 3, la iglesia sigue creciendo en Jerusalén, Hechos capítulo 4 empieza Esteban y los diáconos, en capítulo 5 y 6 va a aparecer un personaje, Saulo de Tarso, empiezan a perseguir la iglesia y el Señor va a empezar a hacer obras maravillosas a través de Pablo, Saulo de Tarso. Pero ¿qué ha pasado? La iglesia, para salir de Jerusalén, ha tenido que sufrir una persecución para que la iglesia entienda de que no está para estar en un solo lugar, que la iglesia no está para estar en cuatro paredes, solamente en casas. La iglesia está para salir, para trastornar el mundo, para predicar el evangelio. Para eso está la iglesia, para impactar toda comunidad, para impactar toda lengua y nación, para impactar de la mejor manera como el Señor nos ha enseñado, con testimonio de poder y del Espíritu del Señor. Para eso está hoy por hoy la iglesia. Pero ¿será que estamos cumpliendo esa tarea hoy por hoy? ¿Será que la iglesia hoy por hoy está con ese mismo enfoque? Y hagamos una evaluación de nuestras congregaciones. ¿Será que nuestras congregaciones hoy por hoy están respondiendo ante las diferentes necesidades que tiene la sociedad? Y son varias necesidades, queridos consiervos. Niños en calle, niños huérfanos. La iglesia primitiva, miren este detalle. El primer problema que tiene la iglesia primitiva, el primer conflicto que tiene la iglesia primitiva, ha sido la situación del conflicto previo a la elección de los diáconos, de los que sirven en las mesas. Pedro reclama y dice, mis hermanos, es correcto, no es prudente de que nosotros tengamos que estar sirviendo en las mesas, tendríamos que estar nosotros predicando y enseñando la palabra de Dios. Por esa razón deciden elegir a los diáconos, pero ¿cuál era el problema? El problema era de que en la iglesia primitiva, en Hechos, estaba pasando un fenómeno, la discriminación estaba tomando de sus riendas sobre la iglesia primitiva. Al parecer, posiblemente las viudas judías estaban siendo mejor atendidas que las viudas griegas o gentiles. Y eso había sido un reclamo para muchos. Estaban diciendo, miren, a aquella viuda que es judía, le están dando mejores porciones, le están atendiendo de mejor gana, pero a mí que soy gentil, a mí que soy griega, no me quieren ayudar. Y ese es el reclamo que se manifiesta. Entonces Pablo dice, miren, hermanos, ya nosotros no deberíamos estar hablando de eso. Mejor escogemos a hombres llenos del Espíritu Santo que sepan administrar bien, que puedan decidir cómo administrar bien y servir en las mesas. Y se eligen a los diáconos. ¿Cuál era el primer problema de la iglesia? No era el problema de si tengo parlantes, de si tengo data, de si tengo guitarra, de si tengo
un templo más grande, si lo pinto de amarillo, rojo, verde, si vamos a comprar un nuevo lote, si vamos a pagar el alquiler, si le aumentamos el sueldo a alguien, si no, nada de eso era el problema. El problema era cómo vamos a servir mejor a las personas que estamos sirviendo. Ese era el conflicto. Pero hoy por hoy la iglesia está al parecer en un estado de cautividad todavía y no sueña. No puede pensar más allá de su presente, no puede más allá de lo que está haciendo en el día a día. Y eso es lamentable, es algo que se tiene que reflexionar. En la unidad número 1, con profundidad esta semana vamos a ir viendo estos elementos. Vamos a definir qué es la psicología comunitaria, cuál es su objetivo, cómo se ha ido estableciendo la psicología comunitaria, qué métodos utiliza la psicología comunitaria y qué procesos de conducta y personalidad hablan acerca de la conducta en la sociedad. Estos 5 elementos lo vamos a ver durante estos días todavía, para que tengamos esas bases fundamentales sobre lo que es psicología comunitaria. Entonces, es importante, vamos a ver esta plantilla más, esta definición. Una representante importante es Maritza Montero, acerca de lo que es la psicología comunitaria. Y para esta definición tenemos aquí ciertos conceptos. No tengo el lapicito. Los vamos a marcar. Aquí está. ¿Qué es la psicología comunitaria? Es una rama de la psicología. Recuerden que la psicología es una ciencia amplia y que la psicología habla de la familia, psicología clínica, psicología educacional, psicología empresarial, psicología del desarrollo humano, y hay diversos tipos de psicologías, diferentes ramas. Y la psicología comunitaria es una rama más. Es una rama más de esta ciencia que tiene diferentes herramientas y como objetivo tiene el estudio de la conducta y el comportamiento humano, la psicología. ¿Cuál es el objeto de la psicología comunitaria? Uno, estudiar los factores psicosociales que tiene las diferentes comunidades. ¿Qué factores psicosociales pueden abordar ante las comunidades? Y estos factores puedan permitir el desarrollo, fomentar y mantener el control del poder de los individuos. Es lo que hace la psicología comunitaria. Determina cómo nosotros, como líderes, podemos ayudarles a desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los individuos ejercen sobre su ambiente individual, social, para solucionar sus problemas que los aquejan y así lograr cambios en su estructura social. Eso es en definición la psicología. En palabras mucho más sencillas, la psicología se encarga de que una comunidad, recuerden que estamos hablando de psicología comunitaria, una comunidad pueda entender, uno, cómo desarrollar, cómo fomentar y cómo controlar el poder. Y hablar del poder es obviamente muy subjetivo. Hablar del poder involucra el poder de comunicación, el poder económico, el poder social, el poder de influencia, para administrar el poder que tiene esta comunidad y que a través de este poder ellos puedan influir de manera individual y también social sobre todo su espacio, su ambiente. Y ellos puedan generar cambios, lograr cambios que los aquejan, que los molestan. Es lo que hace la psicología comunitaria, es lo que estudia. Ahora, ¿de qué manera eso me sirve en la congregación? Si yo quiero que mi congregación, por ejemplo, cumpla o tenga un programa de discipulado, entonces yo voy a estudiar desde la psicología comunitaria cómo yo puedo ayudarles a desarrollar, fomentar y mantener el control del discipulado, del programa que se está desarrollando, para que ellos puedan generar cambios dentro del estilo de vida que tienen.
Y aquí hay un detalle particular, que nosotros como creyentes entendemos de que el Espíritu Santo también obra, y ese es el poder también. No lo controlamos, pero también influye a través del comportamiento en medio de las congregaciones. Entonces, si yo quiero hacer un cambio en mi sociedad, en mi barrio, donde está la congregación, yo soy dirigente, quién sabe, en mi vecindad, entonces voy a tratar de determinar cómo yo puedo ayudar a que ellos desarrollen, fomenten y mantengan el control del poder en la zona, en el barrio, del poder de influencia, del poder de comunicación, para que también ellos puedan lograr cambios en sus ambientes, en sus estructuras sociales. Ese es el sentido de la psicología comunitaria. Y nosotros como líderes utilizamos estas herramientas de la psicología comunitaria para hacer un motor, un punto de influencia en medio de las comunidades. ¿Por qué? Porque justamente ese es el rol del líder, justamente es la tarea del líder, influir en medio de la comunidad. Entonces, esta definición la vamos a ver el día de mañana, vamos a ir profundizando un poquito más. Quisiera escucharles sus comentarios, sus preguntas, sus dudas acerca de esta etapa introductoria y de estas definiciones también. Ahí, Pastor Oscar, Pastor David, quien está ahí atento, puede activar su micrófono también. Buenas noches, licenciado. Interesante, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos, como bien decía usted, en el bienestar de cada uno y más que todo en lo personal, ¿no? Muchas veces ni tampoco ni en la iglesia, pero como vemos en los Hechos de los Apóstoles, para poder realizar o para que uno pueda desenvolverse de la misma manera como los discípulos y posteriormente con el poder del Espíritu Santo, ser apóstoles, hace mucho lo espiritual, ¿no? Si nosotros, ejemplo, en la palabra del Señor, a los discípulos que estaban en ese entonces, cuando Pedro mismo ha negado a nuestro Señor Jesucristo, les faltaba esa llenura del Espíritu Santo para poder testificar. Entonces, justamente es por eso que el Señor les dice, no quiero que vayan a ningún lado, quiero que estén en oración, en un solo sentir, en el aposento alto. Entonces, ¿qué es lo que hoy nos impide que nosotros tal vez no podamos cumplir de esta manera? Es que espiritualmente estamos débiles, no estamos fortalecidos. Entonces, cuando uno tiene ya, espiritualmente estamos bien ya, entonces predicamos a tiempo y fuera de tiempo, como dice también en Timoteo, aprovechar tiempo y fuera de tiempo, como dice la recomendación de Pablo a Timoteo. Entonces, podemos hacer muchas cosas y falta esa llenura del Espíritu Santo. Darle una pequeña ilustración que estos días yo estoy viajando, justamente 4 días estaba en la carretera con los bloqueos. Bueno, yo empecé a predicar, convencí a varias personas, al chofer, a una persona mismo que estaba pasando situaciones. El Señor mismo a veces te prepara esto. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué? Si yo soy tu siervo, tengo que llegar a predicar. Pero no, hace el Señor prepara eso para que tú le lleves el evangelio a una persona. Entonces se llegó a esa persona, aceptó a Cristo, a ese señor que estaba pasando momentos, tal vez se quería quitar la vida, y yo llegué con la palabra del Señor porque su esposo la había abandonado. Entonces le di alientos de vida. Bueno, pasé después al chofer, y bueno, me faltó, querido licenciado, tal vez más llenura del Espíritu Santo, porque justo cuando me venía el día jueves, en plena carretera de Tarija a Bermejo, me agarró el bloqueo. Ahí los choferes hicieron su asado frente a nosotros. Yo estaba 2 días sin comer, ¿no? Y ¿qué tal si yo tenía un micrófono? ¿Qué tal si yo lanzaba la palabra del Señor a toditos los que estaban ahí de los taxistas, llevando la palabra del Señor? Entonces, a veces el Señor prepara esto, ¿no? Pero justamente nosotros muchas veces en los viajes ni llevamos la palabra del Señor, ni no estamos equipados tal vez. Entonces yo reflexioné en eso, que tengo que estar preparado. Tal vez podía alcanzar muchas vidas más, pero eso hace mucho, querido licenciado, de cómo uno está espiritualmente. Y muchas veces hoy en las iglesias lo que vemos, los hermanos, vienen por cumplir, vienen, no quieren ser parte del llamado, no quieren hacer ninguna actividad. Entonces,
¿cómo poder nosotros delegar esa situación que vemos con Esteban, ¿no? En la elección de los diáconos? Porque hoy en día mismo, ¿qué es lo que tropezamos los líderes? Los diáconos son a los que nosotros tenemos que resolver los problemas, ¿no? Los líderes, los que tienen que ayudar a los otros hermanos a visitar, tal vez el pastor no tiene tiempo, ir a solucionar problemas, pero son los líderes que nosotros o a nosotros nos causan problemas porque se emocionan en un momento y ya te están indicando de que tengo que bajar, que no voy a poder. Entonces, estamos haciendo mal en la elección de los discípulos. Pero entonces, ¿a quién vamos a escoger? Y muchos son personas mayores dentro de mi congregación que no se dejan enseñar, no tienen un carácter enseñable firme, ¿no? Y estoy con aquellos que sí quieren aprender. Entonces, ya concluyendo, hace mucho, querido licenciado, y yo creo que esta clase va a ser de mucha bendición, toda esta materia, de cómo influenciar nosotros. Ejemplo, muchas veces colocamos nomás música fuerte, ejemplo, el Ministerio de Alabanza de mí viene una hora antes de cita. Empiezan ya a colocar la música full desde las 5, las 6 es el culto. Y yo, con el culto más son 2 horas que le estamos incomodando a los vecinos, sin saber si ellos tienen enfermos, tal vez tienen personas adultos que están delicados de salud. Y por eso es que yo les dije, no, practiquen en sus casas, véanlo otro momento. Acá no, solo vengan a hacer sonido y bajo volumen. Entonces, toda esta situación afecta a la comunidad para no ser criticados. Licenciado, eso sería mi aporte. Yo creo que va a ser de mucha bendición, licenciado, las pautas, la introducción que usted ha dado y con el contenido que nos está presentando. Amén. Amén. Gracias, pastor. Pastor Justo. Bueno, licenciado, buenas noches y un gusto de encontraros nuevamente, licenciado. Y estoy viendo en esta materia psicología comunitaria. Creo que es de gran importancia para nosotros y para mí más que todo, ¿no? Entonces, y como el Señor Jesucristo en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 34, 44, hacía una obra, ¿no? Una obra social, ¿no? En el que darle de comer a los 5,000, yo creo, ¿no? Personas, ¿ves? Darles de comer, estaba pues persuadiendo, ¿no? Estaba animándoles de que puedan creer. Y psicológicamente la persona, al ver que Jesús lo ha alimentado, entonces psicológicamente ya le estaban creyendo y a todos estaban convencidos de que él pudiera ser un rey para ellos y lo querían llevarle como rey, ¿no? Entonces, así nosotros, como dijo, ¿no? Hace rato, licenciado, a veces los hermanos, ya como un costumbre, quizás domingos nos reunimos, otros días más y después no hacemos esas obras, ¿no? Obras sociales, ¿no? Y, por ejemplo, la iglesia puede, digamos, los hermanos o miembros de la iglesia, grupos, por ejemplo, hacerle una olla comunitaria para los alcohólicos, los que se drogan, o los huérfanos, o niños y niñas, hombres o mujeres que están en la calle, viven. Entonces, a través de eso, ¿no? Podemos persuadir, ¿no? Podemos animarle, ¿no? Y a veces, muchas veces le decimos al pecador, estás en pecado, tienes que arrepentirte, si no te vas a morir. A veces también, así con estas obras podemos ganar. Yo, por ejemplo, con los creyentes que somos nosotros, tenemos un proyecto que recién estamos planificando de crianza de pescado, ¿no? Allá en los lugares cálidos la trucha no puede, entonces se puede criar, digamos, pescado pacú, ¿no? Entonces, a la vez ya eso ya le estamos para la sociedad, para la comunidad, ¿no? Y allí pueden trabajar y ya
los que criamos, los que venden, ya automáticamente hay un desarrollo en la comunidad, ¿no? No solamente de los productos que en los yungas por la coca, sino que también fomentar ese desarrollo, ¿no? Y entonces, así también en los altiplanos, por ejemplo, la trucha, ¿no? Se puede, la iglesia, desarrollar en la comunidad donde se encuentra la iglesia, desarrollar, si hay agua, ¿no? Entonces, crianza de truchas, ¿no? Como la trucha, por ejemplo, creo que es la libre es 15 o 10, ¿no? Y es de mucha demanda, ¿no? La carne de pescado. Entonces, y así poder ya persuadir a la comunidad, ¿no? Yo creo que va a ser mucho, de mucha importancia, va a ser y me va a servir mucho la psicología comunitaria. Muchas gracias, licenciada, gracias. Amén. Amén. Gracias, pastor. Pastor Freddy, tal vez va a estar por ahí terminando también. Licenciado, buenas noches compañeros. Un gusto volverlo a ver, licenciado. No simplemente ver la magnitud, ¿no? que abarca la psicología, ¿no? Desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? No limitándonos simplemente al hecho de que nosotros nos enmarquemos en cuatro paredes y miremos más allá, yo creo, ¿no? Y el cómo poder ver y facilitar, ¿no? La proclamación del Evangelio, ¿no? Ante los vecinos y demás, yo creo, ¿no? ¿Por qué? Porque usted mismo dijo que la psicología nos permite ver el comportamiento de los individuos, ¿no? Y ahora ya no se va a limitar simplemente a eso, sino va a ir más allá de la sociedad y de un grupo, ¿no? De un grupo comunitario como tal, ¿no? Que tiene ciertas necesidades de las cuales nosotros como iglesia estamos llamados para poder contribuir y poder eh, eh, llenar las expectativas que muchas veces se tienen, ¿no? Al margen de que a veces esta sociedad está más corrompida, más tendida a lo que es el pecado y demás cosas, ¿no? Pero yo creo que al ver el temario que usted nos ha propuesto, nos va a abarcar más el punto de vista de ver ciertas herramientas y técnicas para ver y disuadir a la sociedad como tal, yo creo, ¿no, licenciado? Correcto. Así es, pastor. Por lo menos eso es lo que vamos a tratar de ir impulsando, a que desde nuestra formación como líderes podamos nosotros impulsar a nuestras congregaciones, a los grupos en los cuales también pertenezcamos, a que impactemos, ¿no? Que podamos salir de nuestro espacio cómodo como congregaciones y sepamos utilizar estrategias también para impulsar a nuestras congregaciones, porque eso justamente hace rato el pastor también mencionaba, ¿no? Un desafío que tenemos como pastores es que muchas veces nuestras iglesias ya están mal acostumbradas a tener el culto dominical y nada más, y qué podemos hacer al respecto. Vamos a tratar de buscar algunas herramientas también para tratar de resolver esa situación. Eso, pastor. No sé si hay alguna pregunta más, queridos pastores. Pastor Mauricio, tal vez tenías un último comentario, pastor Marcelino. Ok, si no hubiese ningún comentario más, entonces vamos a concluir en este punto. Que el Señor los bendiga. Mañana, entonces, pastores, una vez más nos encontramos y continuamos con la materia, con el contenido que tenemos programado.
y que el Señor los bendiga y que tengan un buen descanso. Nos encontramos una vez más el día de mañana. Vayamos cumpliendo también nuestras tareas, nuestros ejercicios que tenemos al pendiente. Amén. Que tengan un buen descanso, pastores. Muy buenas noches. Vamos a concluir ahí. Voy a concluir también con la grabación y vamos a ir compartiendo también esa grabación.